Hola, buenas tardes, desde Guarromán, provincia de Jaén. Es una finca de picual, de secano, de olivos ya medianitos. Y el problema que tienen es que este es el que tienen pues la inmensa mayoría de plantaciones, sobre todo de picual, de 30 a 40 años, que todavía están en sus primeros ramones. Y pasarlo a segundos ramones, pues en una zona porque no hay tradición, y en otras zonas porque se ha trabajado siempre con olivos de varios pies, pues no se lleva a cabo cuando y cómo se debe. Por ejemplo, veis las fincas, son el tamaño de los olivos, pues tienen una cosecha media unos con otros, no están muy apretados. Y por ejemplo, esta estaca que es de reposición, que es más chica, pues mira, está doblada. Lo que pasa con estas plantas, o sea, comparando esta que está doblada, que es chica, con aquella, pues mirad, la relación hoja-madera de esta planta es mucho peor y el volumen de copa por hectárea mayor. Por eso que la mayoría de las personas piensa que por ser una planta joven no hay que renovarla, no hay que reducirla, porque es joven. Y yo me encuentro, por ejemplo, aquí en esta zona, sin ir más lejos, que a las olivas viejas le echan la rama al suelo, pues cuando están bastante más finas que estas, y en cambio a las estacas le aguantan más las ramas, lo que es un sinsentido. Pero bueno, a los hechos me remito, ¿veis? Esta planta como ya está un poquito más tierna, por ser más pequeña. Mirad, aquí también, lo que me he encontrado esto, lo voy a poner por este lado. Lo que se suele hacer es intentar renovar, pues como si fuera, se considera cada pata, o sea, cada brazo como si fuera una pata. Y se hacen frailes en brazos. Y esto, pues la verdad que no va a servir para nada. Puede servir aquella baja como renovación secundaria, pero eso no tiene sentido como renovación. No tiene sentido ninguno. En mano en picual, en otra variedad, pues mira. De esta forma sí, está la oliva un poquito más tierna, porque se la pega ese porrazo, pero que no es el camino. Y aquí os digo, en el invierno hice algunos y os voy a enseñar cómo se han comportado. Por ejemplo, y además que está al lado del camino, y por lo que me cuentan ha sido motivo de debate. Tiene la cruz baja, la cruz me llega pues donde se juntan los muslos y la cintura, y digo, vamos a subirle la cruz. Pues se le pegó ahí un porrazo y veis, las varetas ya están en su sitio. Con el tiempo, esta de la izquierda va a la calle, yo formé la cabeza, pero con paciencia, eso no hay prisa. Y la oliva, pues mira, se ha refrescado y engancha aceituna, se le ha reducido el volumen de copa, se ha refrescado y engancha aceituna. Cada una lo que pide, no se puede hacer, digamos, pues ni mucho menos a todas lo mismo. Esta tiene las ramas, las tres, o sea, tiene dos brazos, están bastante bien repartidos. Pues básicamente ahí le hice un raído y limpié un poquillo de seco. Bueno, la oliva está ternita, está bien. Estas otras las hicimos al lado del camino adrede. Pues tenía aquí una rama ya muy derecha, que era la que peor relación hoja-madera daba. Pues se trepó la rama, o sea, un corte de renovación, pues con la idea de ya empezar a renovar ahí. Ya veremos a las que nos agarramos, si a esta, si a esta, si a esta, si a esta. Si los que quitan las varetas tienen a bien de dejarnos. Por ejemplo, tenía aquí una rama, ¿veis? El corte, una rama muy grande, que se quitó raída, a dos aguas, como me dice mi amigo, maestro y compañero Migakami, y ¡oh, sorpresa!, a su sitio. Y la oliva, eso se pone más ternita y engancha más aceituna. Por eso, si es que las quitan una rama, ahora ando ya con las aceitunas. Pero si está la finca que está pasada, así que cuando le recorta, pues se pone más tierno. Arriba están pelonas porque esto está al lado del pueblo y aquí hay mucho barrenillo del olivo o palomilla. ¿Veis los tallos? En fin, conclusiones. En Córdoba, sin ir más lejos, en la zona del Guadalajara, olivos como estos, de varias patas, de una pata, se están arrancando todos los días, pues alguna parcela, porque dejan de producir. Y ahora, si no se tiene claro el protocolo de renovación, pues la verdad que la planta pues la deteriora aún más. Hay que intentar picual, empezar a renovar cuando están los ramones todavía, o sea, las ramas todavía con la corteza lisa. Como se empieza a renovar con la corteza negra, vas tarde y has perdido bastante aceituna. Y más el picual, que es una planta que lo que necesita es estar con bastante menos madera y bastante menos volumen de copa del que pide. Es una variedad muy espesa de remón que desarrolla unas ramas muy gruesas, muy verticales, así que tenerlo a todo vuelo
no es la forma de que esté más productivo ni mucho menos. Desde aquí, mirad, 1, 2, 3, las 3 que están tocadas y están bastante más tiernas, mirad, que estas que están sin tocar. Por eso digo que la mayoría de fincas de picual a partir de los 20 o 30 años declinan la producción, y en zonas que no son cultivo tradicional de picual no se tiene conciencia de renovación, y muchas veces en zonas, aunque sean tradicionales de picual, pues la verdad que no se concibe que un árbol de un pie no sería un árbol de 3 pies. O sea, un árbol de un pie con 3 ramas no funciona igual que un olivo de 3 patas. Por así zonas, hay muy pocas zonas que olivos con esta edad estén renovados correctamente. Ayer estuve visitando en Baeza una finca y por la zona sí vi alguna finca con olivos de esta edad que sí los habían renovado correctamente, pero muy poquito. Este es mi trabajo en invierno, mostrar a las fincas que me contratan qué hay que hacer para que la finca no se te venga abajo y la tengas que arrancar con poquitos años. Venga, un saludo.